Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús, iglesia. Gracias, Señor, te amamos. Gracias, Dios. Amén. Ahí donde está, mantenga sus ojos cerrados para que no se distraiga. Y vamos a orar. Señor, hoy te pido que esto que tú vas a hablar a nuestras vidas despierte nuestros corazones por ti. Señor, quita de nosotros todo aquello que nos distrae. Espíritu Santo de Dios, yo sé que ellos no quieren escucharme a mí, ellos quieren escucharte a ti. Y yo te pido en el nombre de Jesús que aún aquellos que vienen por primera vez, que yo ni conozco que están viviendo, que esta palabra, Señor, traiga una transformación sobre sus vidas. Y hoy los bendigo, Señor, y te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a Revival. Si has venido por primera vez, Revival significa avivamiento, significa volver a vivir, volver a nacer. Si ya eres parte de la casa, entiendes lo que va a suceder a continuación. Y lo que va a suceder a continuación es que Dios va a hablar a nuestras vidas y vamos a escuchar lo que Dios quiere hablar a nosotros. Porque cuando escuchamos la voz de Dios y la obedecemos, suceden cosas increíbles. Quiero empezar contándoles una historia. Y es una historia de hace un tiempo. Imagínense una familia que sirve en la iglesia por muchos años. Una familia en la cual el esposo sirve a Dios, ama a Dios con todo su corazón, sirve, trabaja. Pero un día este hombre se muere, presta atención a esto. Un día este hombre se muere y queda la viuda con sus hijos, queda endeudada, queda viviendo problemas muy difíciles. Los acreedores quieren quitarle absolutamente todo, quieren quitarle su casa, quieren quitarle todo lo que tiene. Y entonces ella empieza a vender sus pocas joyas que tiene, su cama, sus muebles, y se queda sin nada. Desesperada, es una historia real. Va donde el hombre de Dios, donde su esposo servía, y va y le dice: oye, estoy viviendo un momento muy difícil. Mi esposo servía a Dios y se murió y estamos súper endeudados, no sé qué voy a hacer. Y el hombre de Dios le dice: oye, pero ¿qué puedo hacer por ti? Y le dice: ¿qué tienes en tu casa? Quiero que pueda entender esto, podamos entender esta analogía para que podamos entender lo que la Biblia dice. Es como si hoy en día esta mujer dice: bueno, no tengo nada en la casa, vendí mis joyas, vendí el auto que tenía, vendí todo, no quedó nada. Pero ¿qué te queda en la casa? Algo tienes que tener. Y entonces la mujer dice: tengo un bidón, un bote de gasolina, es lo único que me queda. Entonces el hombre le dice: ok, está bien, ve y busca con tus amigos, con tu familia, con toda la gente que tienes, botes, recipientes para que eches gasolina ahí en ese lugar. Ve y búscalos, riégalos por la casa, cierra la puerta, siéntate con tus hijos y ese bidón de gasolina empieza a echarlo en 1, en 2 y en 3, y no te detengas hasta que esto suceda. Y esta es una analogía de una historia de la Biblia que muchos conocemos. Segunda de Reyes 4:1 dice la Biblia. Vamos a leerlo. Y se lo conté así, de esta forma, para que usted y yo podamos entender que lo que esta mujer vivió era absurdo. Y voy a decirlo con mucho respeto: lo que el hombre de Dios le pidió era estúpido, era loco. Pero creer a Dios es algo que Dios te está pidiendo. La Biblia dice en 2 Reyes 4:1: cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo, o sea, gente que le servía a Dios. Y Eliseo en la Biblia, para los que viven por primera vez, es el profeta de Dios del Antiguo Testamento, que él parte de Dios al pueblo. Dice: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite ¿de qué? De oliva, contestó ella. Entonces Eliseo, el hombre de Dios, le dijo: pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa y con tus hijos, ¿qué le dice? Cierra la puerta, vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas ¿a qué? A un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Dice la Biblia: pronto todas las vasijas estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra vasija, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Entonces el aceite dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede.
¿Y qué es lo que hoy quiero enseñarte? El milagro no sucedió cuando el profeta oró. El milagro no sucedió cuando quizás ella fue donde él y él le dijo lo que tenía que hacer. El milagro sucedió cuando ella obedeció a pesar de que no había nada. Y hoy quiero enseñarte esto. La obediencia es tan importante en nuestras vidas. Vienes por primera vez y dices: Señor, yo quiero que tú hagas algo en mi vida. Y cuando vienes a Dios, empiezas a dar pasos de fe, o ya conoces a Dios y empiezas a hacer pasos de fe. Pero llega un momento en nuestra vida donde nos cansamos de llenar vasijas. Diga conmigo: me canso de llenar vasijas. Y estoy cansado y me agoto. Pero hoy quiero enseñarte esto. Diga conmigo: sigue llenando vasijas. Usted va a decir su nombre a la cuenta de 3 y luego va a decir esta frase: 1, 2, 3, Diego. Vamos, a la cuenta de 3 usted va a decir su nombre. No diga el mío porque no tiene sentido. Ok, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, Diego. Diga: sigue llenando vasijas. Sigue llenando vasijas. Y hoy lo que quiero enseñarte es que hay un poder tan increíble cuando le creemos a Dios. Creerle a Dios no es solo venir a la iglesia. Creerle a Dios no es solo decir: Señor, necesito un milagro. Creerle a Dios no es pararte afuera, que está maravilloso. Cuando vienes y te acercas a mí, me dices: pastor o padre, o como me digas: pastor, ore porque yo tengo esta semana que le voy a pegar a este negocio. Creer a Dios no es eso. Creer a Dios es cuando tú obedeces aunque las cosas no están funcionando. Porque es muy fácil creer cuando las cosas están saliendo bien, pero cuando las cosas no están saliendo bien es difícil. Y por eso yo les contaba esta analogía. Imagínense, esta historia en la Biblia está un poco descabellada, pero por un momento pensemos que fuera la historia de nosotros, que venimos donde el hombre de Dios, y vamos a hacer una analogía, donde vienen quizás donde mí como pastor y dice: mi esposo le sirvió toda la vida a Dios y sirvió en la iglesia y ahora estoy endeudada. Y yo le diga: ok, ¿qué tienes en la casa? Y entonces dice: pues no tengo nada, tengo gasolina. O quizás puede decir: tengo, ¿qué otra cosa? 1 litro de leche. Y entonces dirá: ok, ve y busca más botes, ve y búscalos. Y ve con tu familia, cierra la puerta y vacía ese litro de leche en esos botes que más puedas conseguir. Y a medida que se van llenando, síguelos pasando. ¿Qué me diría usted? ¿Qué me diría sinceridad? ¿Está loco, pastor? ¿Qué le pasa? O sea, usted no me diría: pastor, no importa que la leche sea deslactosada. Usted no me diría eso. Usted diría: es absurdo. Pues quiero que piense por un momento que para la mujer también era absurdo. Y voy a decir esta palabra que sé que suena un poco fuerte, pero realmente era algo tonto. Era algo tonto a nuestra mente. Pero quiero recordarte algo. Cuando Dios nos da una palabra, aquí hay una clave y es lo primero que quiero enseñarte. Funciona si lo haces. Diga conmigo: funciona si lo haces. La instrucción fue dada. Algunos de ustedes Dios les ha hablado, pero no lo hacen. Están esperando que venga el ángel Miguel, se les aparezca en la noche mientras están durmiendo, después de que se acostaron de ver una serie tarde en la noche, y luego el arcángel prenda la luz y está el arcángel ahí con la espada de fuego. ¿Cuándo va a hacer lo que le mandaron a hacer, hermano? ¿Hace cuánto le dijeron que ya terminara la relación y usted sigue ahí con eso? ¿Hace cuánto le dijeron que deje de estar haciendo eso y usted lo sigue haciendo? Algunos están esperando que aparezca el arcángel Miguel, o que aparezca. Otros están esperando que se les aparezca el ángel del Señor. Otros están esperando soñar conmigo, como me dijo alguien algún día: pastor, soñé con usted. ¿Y qué soñó? Que usted me decía esto y esto y esto. Y digo: ¿yo qué culpa tengo? Y entonces yo soñé eso, pastor. ¿Y eso qué significará? Yo qué sé. Yo no sé. Pero lo único que puedo decirte es que la única forma como funciona la palabra de Dios es cuando lo haces. Hay una gran diferencia entre un oidor y un hacedor. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos con pasión: Señor, te amamos, y cantamos. Hay una canción que he cantado miles de veces y me encanta esta canción. No es mía. Alguien me dijo alguna vez: pastor, ¿están cantando su canción? No, esa no es mía. Esa no. ¿Qué dice? ¿Estás en sol? Sí. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. Mire lo que dice: y en mi diario caminar, y cuando tú regreses, me encuentres, ¿qué? Me encuentres
Páralo ahí completo, seco. Para. Si el Señor viene hoy, ¿te encuentra haciendo su voluntad? Otra vez la música, por favor. Si el Señor viene hoy, ¿te encuentra haciendo su voluntad o te encuentra haciendo tu voluntad? Y sé que confronta, pero mi intención no es ofenderle, es incomodarle. Lo único que hace que funcione la palabra de Dios en tu vida es cuando lo haces. Si no lo haces, no funciona. Sentado allí no funciona. Una de las cosas que nosotros creemos y lo que la Biblia nos dice, Santiago 1:22 dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, dice, tienen que ponerla ¿en qué? En práctica. Muchos de nosotros crecimos viendo a nuestros tíos, a nuestros abuelos o líderes que predicaban algo y no lo vivían. Y sé que por eso hay una generación que está dañada, mutilada. Por eso muchas personas vienen, cruzan la puerta y yo los veo muchas veces. Muchos vienen apasionados y enamorados del Señor, y otros, yo tengo personas que me dicen de frente, me dicen, yo no creo en los pastores. Yo digo, yo tampoco, yo creo en Dios. Y otros me dicen, yo no creo en la iglesia. ¿Por qué? Están dañados, están mutilados. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo tengo una tía, no se ha muerto todavía. Yo tengo un abuelo que fue el que me llevó a la iglesia, pero cantaba en la iglesia, dirigía la iglesia, pero cuando llegaba a la casa agarraba palo a mi abuela. ¿Por qué? Porque la palabra no funciona si no la hacemos. Es la razón por la cual en la iglesia tenemos un proceso de formación donde te enseñamos a que puedas vivir una vida para Jesús. ¿Sabes cómo se llama eso? Discipulado. Mire a la persona que tiene su lado, dígale, necesitas ser discipulado. Necesitas ser discipulado. Si tú no eres discipulado, nunca vas a crecer. La palabra de Dios funciona si lo haces. Y quiero que te imagines por un momento a esa mujer con esas vasijas, la puerta cerrada. ¿Qué significa la puerta cerrada? Significa que nadie más está viendo. Significa que nadie está diciendo funcionará o no funcionará. Yo le pregunto, ¿esa mujer tenía otra opción? No tenía otra opción. Le creyó al Señor. Pero ahora la Biblia da a entender que ella va y consigue todas las vasijas que más busca. Eso tiene que haber tomado mucho tiempo. Y llenarlas una por una. Al principio creo que ya tiene que haber tomado el frasco y haberlo vaciado y haber dicho, se va a acabar. No se acabó, traiga la otra, y pone la otra, traiga la otra. Y empiezan a venir y dicen, ¿será que esto tiene más o qué? Y yo me imagino ese momento en que, ahora, ¿usted cree que eso tomó 15 minutos? 20 minutos, media hora. Esto tiene que haber tomado horas. Quizás una noche, quizás 2 noches. Porque la Biblia dice que trajo todas las vasijas. Y es lo que hoy quiero decirte. Dios empezó a hacer una obra en tu vida. Estás llenando las vasijas. ¿Por qué? Porque empezaste a venir a la iglesia, empezaste a buscar a Dios y tu matrimonio empezó a cambiar. Resulta que tu esposo está cambiando. Pasó lo que jamás en tu vida pensaste. Tu hijo está sanando, tu corazón está empezando a perdonar. Pero en ese momento, ¿qué tienes que seguir haciendo? Sigue llenando. ¿Qué? Ve y trae la otra vasija. Pon la otra vasija. ¿Cuál es? La falta de perdón. Ve y trae la otra vasija. ¿Cuál? Una vida financiera mal administrada. Ve y trae la otra vasija. ¿Cuál es? La ansiedad que viene a tu vida siempre. Pero muchos cuando ven que se les está llenando dicen, pues suficiente. Pero la Biblia da a entender que en el momento que cesaron las vasijas, ¿qué pasó? Se acabó el aceite. Sigue llenando las vasijas. Dios empezó a hacer algo en tu vida. Muchos de ustedes tienen 1 mes, 2 meses y sus rostros han cambiado, sus vidas están siendo transformadas. No por mí, es Jesús el que está haciendo una obra en ustedes. Algunos dicen, pastor, es que yo no sé, yo voy a la iglesia y algo pasa dentro de mi corazón. No es Diego, no es la música, no es la pastora, no es el coffee, no, es Dios el que está haciendo algo en tu vida. Pero sí, funciona, así que si lo haces. Pero sigue llenando las vasijas. La fe no es emoción. Sabes que debes perdonar, pero no funciona hasta que llamas y sueltas. Funciona si lo haces. Sabes que necesitas ordenar tus finanzas, pero no cambia hasta que haces el presupuesto. Y esto es de lo que más luchan todo el mundo, y en su mayoría los cristianos. Vivimos sin un presupuesto. Vivimos con tú proveerás, tú proveerás, tú proveerás, Cristo suples mi necesidad. No importa, el otro mes yo veré. Tú verás, Señor. Que se preocupe el Diego del futuro. No teme. Agarra la canción donde ves, no temeré. ¿A cuántas cuotas está? 14. Todo va a estar bien.
Pero hacemos cosas que Dios no nos dijo que hiciéramos. Gastamos en cosas, y yo no lo digo porque yo no lo haya vivido, lo he vivido. Me he equivocado. He tomado decisiones muchas veces que digo, ¿por qué hice esto? Pero la única forma como funciona es cuando dejamos que Dios llene nuestra vasija. Y no decir, ya fue todo suficiente. No, pon la otra vasija. Sigue llenando vasijas. Vienes a la iglesia, sabes que necesitabas volver a la iglesia, pero tu vida no se transforma hasta que te empiezas a plantar de verdad. ¿Qué es plantarse en la iglesia? Nosotros en la iglesia tenemos algo que se llama APCE: atraer, plantar, consolidar y enviar. Atraer, ustedes son atraídos, oramos para que vengan. Los plantamos, ¿en dónde? En Jesús. Que amen al Señor, que lean la Biblia. ¿Cuántos hicieron el DMV esta semana? No me diga que está bajando, porque no me da pereza hacer el siguiente. El DMV, Devocional Mínimo Vital, es una oportunidad para que usted lea la Biblia todos los días, 5 minutos, 3 minutos. Pero si usted no lo hace, si usted no hace el DMV, si usted no le da 3 minutos de su día a Dios, no espere que por arte de magia se arreglen las cosas. No, porque es muy claro, la Biblia dice y nos enseña: no solo escuchen la palabra, tienen que ponerla ¿qué? En práctica. Y usted dirá, pastor, pero yo vine hoy domingo y yo pensé que usted me iba a decir que todo va a salir bien. Sí, todo va a salir bien a los que aman a Dios. Pero si no reorganizamos nuestra vida, si no permitimos que las vasijas se sigan llenando de Dios, entonces nunca vamos a ver la transformación de Dios de nuestras vidas. A medida que la iglesia va avanzando y va creciendo, yo veo cómo Dios empieza a hacer cosas en las personas. Pero no estoy hablando de nadie en particular. Quiero que sepan esto, porque yo nunca busco a nadie en particular. Lo que yo hablo es básicamente lo que Dios pone en mi corazón, y estoy orando por esto. Pero la gente, las personas, cuando más necesidad tenemos, más queremos ir a la iglesia. Cuanto más quebrados estamos, más lloramos. Cuanto más llevados estamos, más buscamos al Señor. Pero cuando más nos empieza a ir bien, más nuestro corazón se aleja. Diga conmigo: sigue llenando vasijas. Sigue llenando vasijas. Cada vez que vienes al grupo Conexión, aunque a veces dice, ay, es que ese líder que tengo, ay, es que me tocó con esta y esa habla, ay, no me gusta. No, si se ríe es porque le ha pasado. Ay, es que hoy en el horario que me pusieron, yo salgo del trabajo y salgo cansado y vengo con hambre y ay. Sigue llenando vasijas, sigue buscando a Dios, no descontinúes el proceso. Lo segundo que te quiero enseñar es: Dios respalda los pasos de fe. Dios respalda los pasos de fe. El frasco de la historia que estamos hablando, ¿tenía poder el frasco? No. ¿Tenía poder el aceite? No. ¿Tenía poder el profeta? No. ¿Dónde estaba el poder? En Dios. ¿Y cuándo se activó ese poder? Cuando esa mujer que caminó, obedeció. Hay cosas que Dios te ha estado diciendo que hagas, pero estás muerto del susto y no has querido hacerlo. Yo les conté que yo trabajé algunos años en la iglesia donde trabajaba, lavaba los baños, cantaba, servía allí, y yo tenía un sueldo en la iglesia. Era mi sueldo, era mi forma de vivir. Empecé a los 16 y estuve hasta los 21 trabajando en esa iglesia. Y cuando Dios me dijo que saliera, que ya era el tiempo de que yo saliera de esa iglesia, de trabajar y que hiciera música para empezar a viajar y a grabar canciones y a lo que Dios me había hablado, yo estaba muerto del susto. Y recuerdo que vino un hombre de Dios a la iglesia, un hombre de Dios, y estaba orando por muchas personas y todo. Yo le conté a Evelyn, porque yo estaba ahí: Señor, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? Pero si me voy, ¿cómo voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Y recuerdo que el hombre se me acercó, le di una palabra profética. Una palabra profética es cuando alguien, guiado por el Espíritu de Dios, habla a alguien y ora por alguien y le está señalando un destino. Eso tiene la palabra profética, tiene un destino, ¿sí? Entonces este hombre oró por alguien, le dijo: el Señor va a hacer esto en tu vida. Y cuando vino donde yo estaba, me oró. Yo tengo esa palabra profética grabada, y dijo que Dios iba a hacer conmigo, y empezó a hablar una cantidad de cosas. Yo estaba llevado, yo no tenía un peso, yo tenía 21 años. Yo lo único que tenía en mi vida era Dios y Evelyn, no tenía más nada. Yo estaba que no sabía qué iba a hacer. Dios, por favor, ayúdame. Y el hombre vino, me dio una palabra, y luego vino y al oído me dijo: sal de este lugar. Así me dijo: sal de este lugar, ya se cumplió tu tiempo. Y yo escuché eso y yo dije: sí, es de Dios. Pero después dije: ¿y si salgo, cómo voy a vivir? Yo tengo, este es el sueldo, esta es mi vida, no puedo hacerlo.
Unos 6 meses después vino otro hombre de Dios y predicó y habló y oró. Y recuerdo que yo estaba ahí tocando el piano, cantando. Y yo cantaba, yo servía en la iglesia. Y aquí hay una clave dentro de esto. Probablemente donde estés cómodo, pero Dios respalda los pasos de fe. Dios respalda los pasos de fe. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú dices, yo quiero que mi hijo tenga una educación sana, pero ¿cómo voy a pagar yo Quinjosaya si eso yo no puedo? Pues yo voy a creer a Dios. Y usted dice, Señor, dame la oportunidad para que mi hijo pueda estudiar en Quinjosaya, que pueda estudiar en ese colegio, que pueda crecer, que mi hijo pueda servir a Dios. Dígale que sí, contéstele, dígale que sí. Sí, rápido. ¿Y qué es lo importante aquí? Que usted dé pasos de fe, que usted le diga, Señor, haz un milagro, ayúdame. Ahora, yo recuerdo que vino a los 6 meses o casi al año, vino otro hombre de Dios. Le di una palabra a todo el mundo. Oró por este, oró por otro. Y luego yo estaba ahí y yo estaba diciendo, pues yo sí tengo que salir, pero estoy tan cómodo. Y el hombre vino, se para al lado mío, oró por el guitarrista. El guitarrista lloraba, yo lo veía ahí como, oye. Vino donde yo estoy, se quita el micrófono y me dice al oído, fue Dios, me dice, hace tiempo te dije que te fueras, ¿qué haces acá? Y yo dije, espera, ¿qué? Y él me hizo. Y entonces yo estaba asustado. Yo dije, ¿por dónde me están viendo o qué? Y ese día yo le dije a Eve, tengo que salir. Le dije al pastor donde trabajaba, pastor, yo lo quiero mucho y todo, pero el Señor me dijo que yo tengo que salir. Y recuerdo que me dijeron, ¿y cómo te vas a sostener? No lo sé, pero Dios me dijo que tengo que hacer música y me habló y todo esto. Y yo parecía alguien que estaba loco, pero yo había escuchado la voz de Dios. A muchos de ustedes Dios les ha hablado cosas muy puntuales en su casa, en su familia, en su hogar, con sus hijos. Pero escúchame, Dios respalda los pasos de fe. El miércoles compartimos algo que si no lo has escuchado, escúchalo. Voy a florecer donde ¿qué? Donde no quiero estar. Y te voy a decir algo, la única forma como vas a ver la bondad de Dios en tu vida es cuando des pasos de fe. Deja el temor, atrévete a creerle a Dios. Le has creído a tu jefe, a tu amigo, le has creído al pastor, le has creído al líder, pero no le crees a Dios. La Biblia dice en Lucas 17:14 que venían unos leprosos, y los leprosos en el tiempo de antes no podían acercarse a Jesús. Y probablemente tú vienes a Jesús hoy y te sientes mal. Dices, es que yo soy un pecador, es que yo soy malo. Pastor Diego, usted no me conoce. Yo hice cosas malas en mi familia, he hecho trampa, Mira, un leproso era lo peor en el tiempo de Jesús. Ni siquiera podían acercarse a la gente. Cuando entraban a una ciudad tenían que estar gritando, leproso, leproso. Y todo el mundo se quitaba. Y se acercaron a Jesús y le dijeron, sánanos. Y Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Ahora, ¿qué era presentar? Un leproso nunca podía acercarse a un sacerdote, porque el sacerdote, según la ley, quedaba inmundo y no podía presentar sacrificios al Señor. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Vayan y caminen, pero entre lo que caminan y llegan allá, yo los voy a sanar. ¿Sabe qué hicieron esos leprosos? No dijeron, ¿y cómo funciona? Los leprosos no dijeron, y si hago live, ¿sí mi vida cambiará o no cambiará? Los leprosos no dijeron, pero ese 12 pasos sí cambiará mi marido o no lo cambiará, porque es que yo sé qué voy a hacer. Los leprosos no dijeron eso. ¿Sabe qué dijeron los leprosos? Vamos a ir a caminar. Ya hemos intentado tantas cosas en nuestra vida. ¿Cuántas cosas has intentado tú en tu vida? Y Dios te está diciendo, búscame. Empieza a caminar como el leproso y camina, y a medida que camines, Dios te va a sanar. Hace un tiempo alguien me dijo, hace unos años atrás me dijo, que oráramos por alguien para que Dios hablara su vida. ¿Qué día puedo traerlo? No estábamos ni siquiera aquí, estábamos creo que en el Salón Sucre. Venía todo enojado y él quería que su esposa tenía una situación, y me dijo, ¿qué día, pastor, usted predica de esto? Me dijo. Yo dije, pues la verdad yo no sé. Me dijo, es que ella tiene que cambiar. Ella tiene, pero ¿qué día usted predica eso para que le caiga la palabra preciso así? Así me dijo. Y yo dije, le dije, mira, tráela sin importar qué día sea. Y se lo he repetido a varias personas, porque la palabra tiene la capacidad de entrar a lo profundo de nuestros corazones y cambiar. Por eso hoy, cuando tú vienes por primera vez, esto Dios te está hablando a tu vida. Dios quiere que des pasos de fe. Dios quiere que le creas a Él. Dios quiere que cambies tu forma de vivir. Cambiar el trabajo
porque te está destruyendo, es un paso de fe. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo voy a hacer? Yo no lo sé, eso es un paso de fe suyo. Yo también he dado mis pasos de fe. Yo también le he creído al Señor y he llorado y he dicho, Señor, no me dejes. Y a veces siento que me vas a abandonar, me estás dejando, Señor, me estás dejando. No estoy viendo que está haciendo el milagro. Antes, cuando llegaban los recibos de la luz de la iglesia, decía, Señor, te estás olvidando de nosotros. Señor, por favor, no nos dejes. Sobre todo cuando es en verano. Yo recuerdo que yo le digo al del equipo, no quiero ver el recibo de luz todavía, no me lo muestre, no me lo muestre. Y me lo mandan al WhatsApp. No me lo mande, déjeme que yo en un momento voy a orar y lo voy a abrir. No sea fastidioso. Y entonces a veces lo ponen ahí en la reja y cuando veo, me lo ponen allá en la mesa de la oficina. Pastor, ahí está. Porque yo digo, Señor, ¿y ahora? ¿Y cómo hacemos? Y cuando tenemos proyectos y sueños y cosas, pero yo he entendido, Dios respalda los pasos de fe. Los leprosos no fueron sanados porque hicieron algo diferente a creerle a Jesús. Hoy tienes que dar pasos de fe. Quizás hoy tienes que tomar la decisión en esa relación, quizás en ese trabajo, quizás es plantarte de verdad, porque has ido a muchas iglesias pero vas y vienes, y de pronto tú conmigo, y mi intención no, y voy a cerrar con esto, voy a terminar el tercer principio y vamos a orar, pero yo quiero decirle algo con mucho respeto y con mucho amor, porque esa es mi labor como pastor. A veces, ahí sí para la música, Víctor. A veces las personas creen que yo soy bobo. Yo parezco bobo, pero no soy bobo. Yo sé cuando alguien me está echando cuento. Yo lo sé. No que el Espíritu Santo me lo muestra. Yo lo sé cuando alguien me está diciendo, no, esto, lo otro y esto. Yo, eso va a ser un chicharrón. Digo yo, no, eso va a ser un problema. No. Yo sé. Y aún cuando no lo sé, a medida que voy dando pasos de fe, el Señor me empieza a mostrar las cosas y empiezo a ver. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos dicen, pastor, es que no funciona. Yo hice el proceso, yo hice las cosas de la casa, yo hice todo, pero no funciona, sigo igual. Yo sé. Y a veces quisiera decirle, no echemos cuento, estás haciendo las cosas mal. Pero como yo no puedo guiarlos a verdad, según la Biblia, ¿quién los guía a toda verdad? Espíritu Santo. Yo los dejo. ¿Por qué? Porque cuando uno da pasos pero no los hace en fe, ¿a quién se engaña? Lo mismo. Entonces, cuando tú pones a Dios primero en tu corazón, en tu matrimonio, en tu familia, en tus finanzas, tú no necesitas que yo esté detrás tuyo con un palo detrás. ¿Que va a ofrendar o no? Y que le prometa aquí los 7 viajes a las 7 maravillas del mundo. Si usted da, se le va a abrir la puerta y le va a hacer saber esto, y entonces se le va a salir un trabajo que nunca en la vida. Si usted está acostumbrado a eso, aquí se va a estresar y se va a estrellar. ¿Por qué? Porque nosotros creemos algo. Los pasos de fe son míos con el Señor. Yo doy pasos de fe, yo camino, Dios me sorprende. Yo doy pasos de fe, Dios abre puertas. Ustedes no se imaginan lo que Dios tiene preparados para ustedes, iglesia. Es maravilloso. Para sus hijos, para su casa, para su familia, para su hogar. No han visto nada. ¿Qué? Sigue llenando vasijas. Pastor, pero es que el negocio no avanza. Sigue llenando vasijas. En esta temporada quizás el negocio no está avanzando, pero estás llenando la vasija de tu matrimonio. Si tu matrimonio sana, vas a pasar la vasija de tus hijos. Después de que se llene la vasija de los hijos, vas a pasar la vasija de la relación con tus papás. Y después va a empezar a pasar la relación con la iglesia, la relación con el jefe. Y en algún momento, porque el aceite va a seguir fluyendo, vas a poner la vasija de tus finanzas y Dios va a hacer un milagro sobrenatural. Pero si tú sigues primero buscando que Dios llene la vasija de tus finanzas o un área específica, escúchame, te vas a aburrir. ¿Y sabes qué vas a hacer? Quitas el bote y dices, no más. Y la Biblia dice que cuando cesaron las vasijas, cesó el aceite. ¿Sí me estoy haciendo entender en esta noche? ¿Verdad que sí? Hoy tienes que salir entendiendo algo. No descontinúes lo que Dios está haciendo. No lo hagas por mí, no lo hagas por Evelyn, no lo hagas por el líder. Si el líder no ora, ora tú. Si el líder no te llama, mándale un mensaje tú. Si quizás las cosas no salen, o quizás llegaste aquí a Revival y de pronto nadie te ha prestado atención, no te enojes. Yo tengo el caso de alguien en la iglesia y voy a cerrar con esto. Lo tercero que voy a enseñar es, esto no es todo. Diga conmigo, esto no es todo. Y lo voy a hablar con amor, pero con autoridad y con mucho respeto. Y en algún momento lo hemos hablado, el caso de Guillermo Memo. Cuando llegó a la iglesia, hijo de pastor, ama al Señor con su corazón. Es un hombre que ama a Dios, ama a su familia, ama a sus hijas, ama a su casa. Es un hombre responsable, pero había vivido una mala experiencia con la iglesia. Él sentía que nadie lo quería. Todo el mundo lo quiere, pero cuando llega a la iglesia
antes hacíamos acción de gracias, poníamos mesas porque éramos menos. Y entonces poníamos 8 mesas, 9 mesas. Y cuando terminaba acción de gracias, que era la última reunión, hacíamos comida y podíamos poner mesas porque éramos menos y poníamos mesas. Entonces yo iba mesa por mesa saludándola, hola, como si fuera un matrimonio, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno. Iba a la otra mesa. Y ese día no pasé por la mesa de él. Y le dijo a la esposa, ve, Dios nos ama. El pastor no vino aquí. Pero gloria a Dios que su esposa es una mujer que ama al Señor también. Y le dijo, mi amor, pero es que nosotros venimos a buscar al Señor. Y fue tan tremendo. ¿Sabe qué empezó a permitir Guillermo en su vida? Seguía poniendo las vasijas. Quizás hay cosas por las que él está orando hoy que no han sucedido todavía, pero ¿sabe qué está haciendo? Pone las vasijas. Y el aceite no se va a acabar. Y la vida va a ser completamente llena. Y su familia y toda su casa y todo lo que Dios ha hecho en su vida no es nada. ¿Por qué lo pongo como testimonio? Porque quiero que entiendas que solo cuando alguien es obediente a Dios, solo cuando alguien empieza a caminar, sigue llenando vasijas. Y entonces uno empieza a ver un testimonio en la vida de otras personas y ver cómo se transforma. Esto no es el final. Y Guillermo lo sabe, Memo lo sabe. Esto no es todo. Esto no es el final. Viene algo más. La Biblia dice en Filipenses 1:6: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Quiero decirte algo: Dios no ha terminado contigo. Lo que ya sanó todavía no es el final. Quizás estabas orando por salir de deudas y ya saliste de deudas. Sigue llenando vasijas. Quizás estabas orando por tener un mejor trabajo y Dios te dio otro trabajo, pero no es el mejor trabajo que estabas esperando. ¿Qué tienes que hacer? Sigue llenando vasijas. De pronto tú estabas orando porque Dios cambiara a tu esposo, pero no ha cambiado a tu esposo, te está cambiando a ti primero. ¿Qué tienes que seguir haciendo? Sigue llenando vasijas. Empezaste a honrar a Dios con tus recursos, lo pusiste en primer lugar. Y Dios te ha estado sorprendiendo y dices, pero es que no funciona completo porque yo doy aquí, nada, que me llega el cheque al otro lado. Es más lo que doy que lo que recibo. ¿Qué tienes que hacer? Sigue llenando vasijas. Porque el aceite se acaba cuando se acaban ¿qué? Las vasijas. Esto no es todo, iglesia. Este no es el final. Aquí no se acaba todo. Hoy escuchamos las noticias de lo que sucedió en Guadalajara y lo que está pasando, pero eso no solo pasa en México, eso pasa en el mundo. Esto que estamos viviendo, toda esta situación, lo que se vivió ayer afuera del estadio, las cosas que están pasando, eso no solo pasa en Veracruz, eso pasa en Bucaramanga, pasa en Barranca, pasa en Colombia, pasa en todos lados. Y usted dirá, pastor, no podemos normalizar. No, claro que no lo podemos normalizar. Pero el problema no es el fútbol, no es el estadio, no es la droga. Ese no es el problema. El problema es el corazón del hombre. El resto son vehículos que llevan eso. Pero el mismo problema que pasa fuera del estadio pasa fuera de la cantina todos los días. El mismo problema, y no lo estoy normalizando, no estoy diciendo que está normal, no, estamos en contra de eso y tenemos que orar para que en el nombre de Jesús nuestra ciudad le pertenece a Cristo. Pero el problema es que nosotros solo queremos que Dios llene nuestra vasija de lo que queremos, pero se nos ha olvidado seguir poniendo el aceite, aunque estamos cansados, para que Dios llene nuestro corazón. ¿Sabe cuándo va a cambiar la corrupción en nuestra ciudad y en nuestro país? Con los policías de tránsito, con los policías en las diferentes... eso no es el gobierno, eso no es que Dios levante el alcalde, que es que si viene el del este y si no, eso no funciona así. Eso es cuando Dios empieza a llenar mi vasija y yo empiezo a cambiar en mi corazón. Ahí en ese momento, Dios empieza a transformar a la ciudad. Yo vengo de una ciudad, en mi ciudad, en Barranca Bermeja, Santander. Por años jugábamos fútbol y llegaban las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares, y llegaban y se llevaban a los que querían llevarse, o los mataban delante de nosotros jugando fútbol. Mataban a los papás de mis amigos, ponían motos-bombas. Una mañana íbamos al colegio y vimos una moto estacionada sobre la vía y era inusual ver eso. Y 20, 30 minutos después de que pasamos ahí con mi mamá yendo al colegio, la moto explotó. Lo vivimos. Yo sé qué es eso. Yo sé lo que se siente salir corriendo porque están tirando disparos y meterte a tu casa porque están matando gente y mataron al vecino. Yo sé qué es eso, yo lo viví. Pero también viví cuando la iglesia se levantó y el país fue transformado. Yo también lo viví cuando la iglesia empezó a crecer y empezó a gobernar. Yo también lo viví cuando Dios empezó a levantar futbolistas que en vez de estar diciendo que son buenos porque su mamá los ayudó, tomaban Choco Crispy, se empezaron a decir que Cristo era quien cambiaba sus vidas. Yo también lo empecé a vivir cuando empecé a ver jueces, gobernadores, gente diciendo Cristo gobierna Colombia. Yo lo vi
Y por eso estamos aquí en Veracruz, porque lo vamos a ver en México, porque lo vamos a ver en nuestra ciudad. Esto no es todo, esto no es el final. Pero mientras eso sucede, ¿qué vamos a hacer? Voy a seguir llenando vasijas. Voy a seguir llenando vasijas. El aceite no se va a acabar. Colóquese sobre sus pies en esta noche.